Bien, bueno, pues estábamos diciendo antes de empezar la grabación que pues en el curso de álgebra lineal normalmente se exploran algunas herramientas como las que hemos explorado en sesiones anteriores. Eh, Insisto, algoritmos para resolver sistemas de ecuaciones, a lo mejor para caracterizar de cierto modo alguna matriz. Y listo, ¿no? Como que la parte interesante del curso, al menos esa es mi opinión, la parte interesante de los cursos de álgebra lineal, pues es cuando centramos nuestra atención en una estructura algebraica que se conoce como espacio vectorial. Digamos, como que la parte que tiene la carnita de ese curso de álgebra lineal y pues en general, digo, las cosas lindas que se explotan del álgebra lineal, pues tienen que ver precisamente con espacios vectoriales, ¿no? Y este tipo de estructura algebraica, los espacios vectoriales, pues están presentes en un montón de contextos, digamos, ¿no? En un montón de aplicaciones. Algunos quizá dentro de la misma matemática, dentro de teoría de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Y después, pues también sientan las bases para ciertos otros conceptos importantes en física, por ejemplo, espacios métricos, espacios normados, espacios completos, los espacios de Banach, los espacios de Hilbert, ¿no? Ese tipo de cosas. Digamos, están como centrados o fundamentados en la teoría de espacios vectoriales. Ahora, para nosotros que estamos interesados en inteligencia artificial, en algoritmos que resuelven problemas de clasificación o problemas de reducción de dimensionalidad de datos, análisis de patrones, etcétera, pues esta teoría de espacios vectoriales es relevante también porque igual un montón de algoritmos eh, que se usan en análisis de datos están pues fundamentados en la parte dura de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explorar un poco esa estructura algebraica, sobre todo porque, bueno, en el curso de mates avanzadas que llevamos en el primer semestre del posgrado, pues sí tiene que ver, digamos, si retomamos ciertas discusiones y tratamos de profundizar un poco más, de hecho, en estas propiedades, en estas cosas que se pueden hacer con espacios vectoriales. Es fundamental, pues. Entonces, vamos a dar un breve repaso sobre teoría de espacios vectoriales. Y yo empezaría por preguntar, a ver si alguno o alguna de quienes están presentes acá quisiera dar lo que recuerde que es un espacio vectorial, a qué le suena, qué le recuerda de sus cursos de álgebra, qué rescatan de esa definición. ¿Alguien recuerda qué es un espacio vectorial? ¿No? Pues me acuerdo que estaba como definido por ciertas operaciones internas y externas, algo así, que tenía que satisfacer. Sí. Mm, y pues no sé, todos los elementos que satisfacen esas propiedades serían pues los elementos del espacio vectorial. Y no sé, Cierto, cierto. Bueno, de entrada eso, ¿no? Yo estoy seguro, yo sé perfectamente de primera mano que Daniel tuvo un buen curso de álgebra lineal, no porque se lo haya dado yo en la carrera. Pero sí, efectivamente, esto que menciona Daniel, miren, de entrada, sepan ustedes, hace ratito dije esta palabra, estructura algebraica. Un espacio vectorial, pues es eso, es una estructura algebraica. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? En álgebra, nosotros tenemos esta definición de estructura algebraica, que es un conjunto para el cual se define al menos una operación, al menos una. Hay un montón de estructuras algebraicas, hay incluso estructuras algebraicas lo suficientemente interesantes como para tener una rama de las matemáticas especializada en esa estructura algebraica, ¿no? Insisto, cualquier conjunto para el cual se defina al menos una operación es una estructura algebraica. Ahora, hay estructuras algebraicas, digamos, más importantes o más interesantes, mejor dicho, más interesantes que otras.
Y digamos, lo que lo convierte en una estructura algebraica es eso, o sea, el dotarle al conjunto de una operación. Pero dependiendo de las propiedades que tenga esa operación, esa al menos una operación, insisto, porque puede ser una o varias, dependiendo de las propiedades que tenga esa al menos una operación, es el nombre que recibe esa estructura algebraica. Nosotros en matemáticas de ingeniería, digamos, solemos trabajar muy frecuentemente con dos tipos de estructuras algebraicas. Una estructura que se llama campo o cuerpo, también se le llama así, campo o cuerpo, son sinónimos en este contexto, y la estructura de espacio vectorial. A ver, como para tratar de poner un poco esto con más claridad, quiero proponerles un ejemplo. Miren, supónganse que yo defino un conjunto, vamos a decir, es más, para que ni siquiera que tenga que ver con números o con cosas así de matemáticas, sino supongamos que tenemos un conjunto con libros, un conjunto formado por libros, específicamente libros con problemas de álgebra lineal, ¿ok? Exclusivamente libros con problemas de álgebra lineal desde la primera hasta la última página. No traen índice, no traen soluciones, obviamente no hay de cálculo, no hay recetas de cocina, no hay nada que no sean libros con problemas de álgebra lineal, ¿ok? Entonces, supónganse pues que tenemos un conjunto formado por elementos de este tipo y que definimos una operación, vamos a decir la operación suma de libros. Vamos a ver, definición, suma de libros. Sean L1 y L2 dos libros de este conjunto, ¿ok? O sea, desde ese momento ya estoy diciendo que L1 y L2 son dos libros con problemas de álgebra lineal. Vale. Entonces sean L1, L2, elementos de este conjunto. Ahora, la suma L1 más L2 resulta en un nuevo libro con problemas de álgebra lineal que está formado por todos los problemas del libro L1 al frente y todos los problemas del libro L2 al final, ¿no? Entonces háganse de cuenta, agarro el libro 1, L1, arranco todos los problemas desde el primero hasta el último, agarro luego el libro L2, agarro todos los problemas del libro L2, los pongo en ese orden, los de L1 primero, los de L2 después, y listo. Ese libro que resulta es el libro L1 más L2. Es el resultado de hacer esa suma. No sé si me di a entender qué estoy tratando de decir acá. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se entendió la idea? Ok. Tengo un libro, perdón, tengo un conjunto. Ese conjunto da lo mismo el tipo de objetos que lo formen. En este caso son libros con problemas de álgebra lineal. Pero el conjunto por sí mismo no es interesante a menos que le definamos una operación para sus elementos. En este caso, yo acabo de definir una operación que de hecho le llamé suma para no meterme en problemas, le llamé suma simplemente. Y esa operación suma, definida para este conjunto, tiene varias propiedades. Por ejemplo, estarán de acuerdo que de entrada, el resultado de ejecutar esta operación suma en este conjunto da, el resultado pues es un nuevo elemento del mismo conjunto. O sea, tomo dos libros, L1 y L2, elementos de este conjunto. Vamos a decir el conjunto L, ¿no? L de libros. Tomo L1 y L2, elementos de este conjunto L, los sumo con esta operación y el resultado es un nuevo libro, también formado totalmente por problemas de álgebra lineal, ¿no? O sea, no es como que de pronto vaya a aparecer por ahí un problema de cálculo, una receta de cocina. Sumé dos libros de álgebra lineal y el resultado es un nuevo libro con problemas de álgebra lineal. Parece trivial, pero no lo es, ¿eh? Porque esto que acabo de decir es lo que se conoce como la propiedad de cerradura de una operación. Obviamente no todas las operaciones son cerradas.
cerradura viene de ahí, ¿no? De que la operación es cerrada, es decir, de que si yo tomo dos elementos del conjunto, realizo la operación, el resultado es un nuevo elemento del mismo conjunto. Por eso es cerrado, no se me sale, el resultado no se me sale del conjunto, ¿no? Decía, no todas las operaciones son cerradas, o bien, la misma operación puede ser cerrada en un conjunto y no cerrada en otro conjunto distinto. Por ejemplo, la suma en el conjunto de los números enteros es cerrada. Yo tomo dos enteros, los sumo y el resultado es otro entero. La suma, esa misma operación en el conjunto de números racionales, las fracciones de números enteros, es cerrada también. Yo tomo dos fracciones de entero cualesquiera, a sobre b más c sobre d, y el resultado es una nueva fracción de enteros. Es cerrada la suma en el conjunto de números racionales. Pero vean cómo esa misma operación en el conjunto de números irracionales no es cerrada. Porque, digo, esto lo muestro fácilmente con un ejemplo. Tomen el número pi, que es un número irracional. No se puede escribir como una fracción de enteros. Y tomen el número menos pi, que es un número distinto, pero que también es irracional. Es decir, el número menos pi tampoco se puede escribir como una fracción de enteros. Sin embargo, al sumarlos, pi más menos pi, el resultado es el número cero, que no es irracional. Es un número racional. Es más, es un número entero. Entonces, vean, esa misma operación suma en el conjunto de números racionales es cerrada, pero en el conjunto de números irracionales no es cerrada. No sé si se entendió este ejemplo de la suma en los racionales y los irracionales. ¿Queda claro, camaradas? Sí. Sí. Vale, pues bueno, en el ejemplo que estoy poniendo del conjunto de libros, esta operación suma que acabamos de definir tiene esta propiedad, es una operación cerrada. Y bueno, en general en álgebra, pues este es algo que nos interesa, ¿no? O sea, una vez que definimos una operación en un conjunto, nos interesa saber qué propiedades tiene esa operación. Insisto, porque dependiendo de las propiedades que tenga la operación, el conjunto y la operación reciben un nombre específico. Así, por ejemplo, a lo mejor alguna de ustedes ha escuchado hablar de una estructura algebraica que se llama grupo. Miren, déjenme les comparto la pantalla, un segundito. Un segundito. No había abierto la presentación. Aquí está. Ok. Bien, muy bien. Bueno, entonces, insisto, dependiendo de las propiedades que tenga la operación que definimos o que decidimos utilizar, el conjunto y la operación reciben un nombre particular. Estaba yo por poner este ejemplo de una estructura algebraica que es también famosilla. Ay, famosilla, bueno, de hecho hay un área de las matemáticas que se encarga de estudiar esta cosa que se llama grupo. Hay un área de las matemáticas que se llama teoría de grupos, a lo mejor han escuchado hablar de ella. Un grupo es una estructura algebraica, es decir, un grupo es un conjunto. Aquí estamos usando la letra G caligráfica, G, para denotar al conjunto, y una operación, que es una operación arbitraria. Aquí estoy utilizando este simbolito para denotar a esa operación arbitraria. Digo, o sea, porque yo podría usar el símbolo de la suma o el símbolo de la multiplicación, pero bueno, pues esa ya es una operación específica, ¿no? Aquí estoy hablando de una operación arbitraria. Puede ser la que ustedes quieran, la suma de libros, el producto de números, da lo mismo. Entonces, consideres un conjunto G y una operación
no sé, una operación arbitraria definida justo en ese conjunto G. Bueno, entonces ese paquetito, el conjunto y su operación, se llama grupo si la operación cumple las siguientes propiedades. Estoy seguro que las reconocen. Miren, la primera operación es la cerradura. Es lo que acabamos de explicar. Supónganse que yo tengo X y Y elementos del conjunto G. Ahí. Entonces, siempre que yo haga la operación entre esos dos elementos, X y Y, el resultado de esa operación es un elemento de ese conjunto. Es justo el ejemplo que acabamos de explicar con la suma de libros, con la suma de números reales, perdón, de números racionales, con la suma de números irracionales. Es esa la propiedad. Ahora, estoy seguro de que también reconocen esta propiedad que se llama propiedad asociativa o asociatividad, que si yo tengo tres elementos, digamos X, Y y Z del conjunto G, entonces yo puedo hacerla, o sea, puedo operar esos elementos en el orden que yo quiera. O sea, podría ser que yo haga primero la operación entre X y al resultado operarlo con Z, o al revés, hacer primero la operación entre Y y Z y el resultado operarlo con X. El resultado tiene que ser el mismo en ambos casos. No todas las propiedades, perdón, no todas las operaciones son asociativas, a lo mejor no en todos los conjuntos una operación dada es asociativa, igual, ¿no? O sea, depende. Otra propiedad que cumplen una operación de un grupo es que existe un elemento neutro. Esto es, dentro del conjunto existe un elemento que aquí estamos simbolizando con la letra E por ponerle algún nombre. Pudimos haberle puesto Francisco, pero bueno, le pusimos E. Un elemento dentro del conjunto G, llamado E, que tiene esta propiedad. Para cualquier otro elemento arbitrario X del conjunto, hacer la operación entre ese elemento X y el neutro E, ya sea que lo hagamos X con E o al revés, E con X, el resultado tiene que ser ese valor arbitrario X. Ahora, a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, pero o sea, es como obvio que si hago esta operación y esta operación al revés, me va a dar el mismo resultado. Y no necesariamente, porque no necesariamente la operación con la que estamos trabajando aquí es conmutativa. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a trabajar con operaciones conmutativas, pero ni eso, ¿eh? O sea, porque miren, la operación suma es una operación conmutativa, suma de números, piensen en números. La operación suma es una operación conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Pero, por ejemplo, la resta no es conmutativa. A menos B no necesariamente es lo mismo que B menos A. La multiplicación es conmutativa. De hecho, hasta se dice, ¿no? Parece un refrán, el orden de los factores no altera el producto, porque A por B suele ser lo mismo que B por A, si hablamos de números. Porque están de acuerdo que, por ejemplo, si hablamos de matrices, evidentemente no es lo mismo A por B que B por A. La división no es conmutativa. Evidentemente no es lo mismo A entre B que B entre A. Son cosas diferentes. Entonces, para que un elemento del conjunto en cuestión sea llamado elemento neutro, independientemente de si la operación en cuestión es conmutativa o no, tiene que resultar siempre que hacer la operación entre cierto valor arbitrario X y el elemento neutro, ya sea que hagamos X con E o E con X, en ambos casos debe resultar ese mismo valor arbitrario X. Ustedes, digo, es más que obvio, conocen algunos ejemplos de operaciones que tienen elementos neutros. Digo, los más obvios es la misma operación suma de números, que si estamos hablando de números enteros, por ejemplo, el elemento neutro para la suma, pues es el número 0. A más 0 es lo mismo que 0 más A. En ambos casos es A. Si hablamos de multiplicación de números enteros, igualmente existe un neutro, pero en este caso es el número 1.
Es un número distinto porque la operación es distinta, es multiplicación, pero la propiedad es la misma. A por 1 es lo mismo que 1 por A. En ambos casos es A, ¿no? Es tal cual, es esta propiedad que tenemos aquí, ¿no? Bien, no sé si me van siguiendo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Esto que estoy diciendo es claro? ¿No les he perdido? No, profe, todo bien. No. Vale. Una cuarta propiedad es la propiedad del elemento inverso, que miren, esta propiedad es interesante. Nosotros decimos que los elementos inversos existen cuando para cualquier valor del conjunto en cuestión, para todos y cada uno de ellos, existe otro elemento dentro del mismo conjunto. Obviamente, si está fuera no nos sirve absolutamente de nada. Para cada elemento del conjunto existe otro, también dentro del conjunto, tal que si yo hago la operación entre ambos elementos, ya sea que lo haga X con Y o al revés Y con X, independientemente de si la operación es conmutativa o no lo es, en ambos casos el resultado de la operación tiene que ser el neutro. Ojo, esta E que está aquí, que es el resultado de hacer la operación de X con Y o de Y con X, esta E es esta E a la que me refiero acá arriba con el neutro. Entonces, fíjense que de entrada es condición de posibilidad para que esta propiedad se cumpla, para que existan elementos inversos, forzosamente debe existir primero el elemento neutro. No todas las operaciones tienen elementos inversos, claro está. Por ejemplo, si estamos hablando de la operación suma de números, pues depende. Porque miren, por ejemplo, si estamos hablando de números naturales específicamente, vieron que son los enteros positivos, ¿no? De 1 en 1 hasta infinito, pero empezando en el 1. Si estamos hablando de ese conjunto de naturales, obviamente en los naturales hay suma, o sea, claro, yo puedo sumar números naturales. Y de hecho la operación suma en los naturales es cerrada. Yo tomo dos naturales arbitrarios, los sumo y el resultado es natural también. La operación suma en los naturales efectivamente es asociativa. Yo puedo tener tres naturales arbitrarios, X, Y y Z, y los puedo sumar en el orden que a mí se me antoje. Pero vean que si en los naturales yo estoy excluyendo el cero, o sea, si considero que los naturales empiezan en 1, entonces ese conjunto de los naturales no cuenta con esta propiedad. La suma de naturales no contaría con el elemento neutro. Obviamente el candidato ideal para ser el neutro pues es el 0. Pero el 0, si no lo consideramos natural, pues obviamente el conjunto de los naturales no tiene neutro. Y por lo tanto, no habría posibilidad siquiera de que existieran elementos inversos. Ahora, si yo me paso a los enteros, donde ya tengo a todos los enteros positivos, pero también a todos los negativos y también tengo al 0, en ese conjunto de los enteros ya hay un elemento neutro, que es el 0 precisamente. Y también, bueno, lo dije incompleto, hay un elemento neutro para la suma, neutro aditivo que le llamamos, ¿no? Que es el elemento neutro. Perdón, que es el elemento 0, quise decir. Y aunque no es garantía, por lo menos sí ya es posible que existan elementos inversos para esa misma operación. Y de hecho, los hay. El número 1 tiene su elemento inverso, que es el número -1. Si ustedes hacen esa suma, 1 más -1, o al revés, -1 más 1, en ambos casos les da el neutro, que es el 0. Entonces el 2 tiene a su inverso -2, el 3 tiene a su inverso -3, el 4 a su inverso -4, suman esos valores y el resultado es el neutro 0 siempre.
Pero vean que, por ejemplo, en ese mismo conjunto, en los enteros, hay neutro para la multiplicación, que es el número 1, pero eso no garantiza que haya inversos para la multiplicación. Digo, creo que es obvio que, pues por la definición de inverso, el inverso multiplicativo del número 2 es el 1/2. Si hacen 2 por 1/2 o 1/2 por 2, el resultado es 1, que es el neutro de esa operación multiplicación. Entonces, es condición necesaria, pero no es suficiente que exista el elemento neutro para que existan elementos inversos. El ejemplo más claro es ese. Hay 0 en los enteros, hay inversos en los enteros, pero hay neutro para el producto, que es el número 1, y a pesar de eso no hay inversos para el producto, en ese conjunto enteros. Ya si nos cambiamos de conjunto y hablamos de racionales o de algunos otros, pues bueno, ya es tema y aparte, ¿no? No sé si me expliqué. ¿Tiene sentido, compañeras? ¿Compañeros, tiene sentido? Sí, Sí. sí tiene sentido. Sí, va que va. Bueno, entonces, ojo, cualquier conjunto para el cual se defina una operación con una basta. Ese conjunto, con esa operación, ya por sí misma es una estructura algebraica. Ahora, si esa operación cumple que es cerrada, asociativa, tiene un elemento neutro y tiene elementos inversos, con esas 4 propiedades ya podemos llamarle grupo a esa estructura formada por el conjunto y su operación. Insisto en que esta estructura algebraica, un grupo, es bastante relevante. Por ejemplo, hay varias aplicaciones. Yo no he entrado en profundidad a la teoría de grupos, les soy franco, pero tengo entendido que hay mucho de teoría de grupos presente en algoritmos de criptografía, por ejemplo. Yo no estoy muy involucrado en esa onda, pero vamos, es una estructura relevante, insisto, no es de a gratis que haya todo un área de la matemática que así se llame, teoría de grupos. En fin, si a este grupo le añadimos una propiedad extra, que es la propiedad conmutativa, precisamente, entonces recibe un nombre, recibe un apellido, digamos, se llama grupo conmutativo. Con que se cumplan las primeras 4 es un grupo, insisto, pero si extra se cumple esta propiedad conmutatividad, que ustedes la conocen muy bien, X más, bueno, hacer la operación X por Y da lo mismo que hacer la operación Y con X. Si esto se cumple, entonces el conjunto se llama grupo conmutativo o también conocido como grupo abeliano. Son sinónimos, grupo conmutativo, grupo abeliano. Entonces, un grupo conmutativo cumple estas 5 propiedades. Las decimos de repaso última vez. Un grupo abeliano es un conjunto con una operación cerrada, asociativa, conmutativa, con un elemento neutro y con elementos inversos. El neutro es único, los inversos, pues sí es uno para cada uno, ¿vale? Bien, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, muy bien. Pasamos a lo siguiente, vean. A ver, ahorita ya pusimos algunos ejemplos. Yo les dije, por ejemplo, que ¿cuál mencioné? Creo que hablé de estas 2 primeras, ¿no? A ver, Z, el conjunto de los enteros, con la operación suma, efectivamente es un grupo. Es más, es un grupo abeliano, porque la suma en los enteros es conmutativa también. Entonces cumple las primeras 4 propiedades y además la conmutatividad. Es un grupo abeliano. Z con el producto no es un grupo. Lo dijimos hace ratito, porque a pesar de que en los enteros
la multiplicación es cerrada, la multiplicación es asociativa, la operación incluso es conmutativa, y la multiplicación tiene un elemento neutro, que es el número 1, entero. No existen los elementos inversos. El 2 tiene como inverso al 1/2, que no es entero, y el 3 al 1/3, que no es entero. Entonces, Z con el producto no es un grupo, Z con la suma sí es un grupo. No sé si eso quedó claro. Sí, sí, está claro. Si está claro, entonces díganme R, o sea, el conjunto de reales con la operación multiplicación, ¿es un grupo o no es un grupo? ¿Qué dirían ustedes? Tómense 2 minutos para pensarlo, mientras voy por un vaso de agua, porque ya en este tema me gana la emoción siempre, me gusta mucho, entonces hablo demasiado. 2 minutos, piénsenlo. ¿R con el producto es un grupo o no lo es? A ver, ¿qué decidieron? ¿Es o no es un grupo? ¿Qué les dice su corazón? Sí, pues sí cumple todas las 4 y incluso es abeliano, ¿no? Es abeliano. Bueno, Daniel vota porque sí es un grupo. 2 más. Itzel, Carla, Miguel, Rodrigo. ¿Están de acuerdo con Daniel o en desacuerdo? Yo opino lo mismo. ¿Opina lo mismo? Uno más o una más. Debe de cumplir. ¿Perdón? No, no, creo que no escuché bien tu pregunta. Es que estoy pensando que no sé si el 0 cumpliría en multiplicación. Exacto, Carla. R con el producto no es un grupo, por el único detalle que está mencionando Carla. Ojo, la multiplicación es cerrada, multiplican 2 reales, el resultado es real, claro. Es asociativa, desde luego que pueden multiplicar no nomás 3 n reales en el orden que quieran, el resultado no altera. Es conmutativo, de hecho, que en este caso pues eso no importa, tiene que cumplir las primeras 4. Efectivamente, en R existe un elemento neutro para la multiplicación, que es el número 1, pero ojo, aquí dice que todo elemento del conjunto, todo elemento del conjunto debe de tener un elemento inverso multiplicativo. Y efectivamente, de todos los reales que existen, hay uno que no tiene inverso multiplicativo, que es precisamente el número 0. Entonces, ese hecho, el hecho de que el número real 0 no tenga inverso multiplicativo, echa por tierra el intento de que R con el producto sean un grupo. Ya si es conmutativo ese producto o no, es irrelevante. No cumple la propiedad de inverso multiplicativo. Si yo, digamos, si yo le preguntara por R sin el 0, R sin el 0 es un elemento, bueno, R sin el 0
y la operación producto sería un grupo abeliano, como decía Daniel. Pero R, incluyendo al 0, no es un grupo abeliano porque no cuenta con elemento inverso. ¿Me explico? ¿Queda claro, compañeras, compañeros? Sí, sí, está claro. Muy bien. Muy bien, Carla. Buen ojo para los grupos. Bueno, muy bien. Ahora, ya que hemos más o menos como hablado de, bueno, de entrada, pues, ¿qué es una estructura algebraica? Y y bueno, específicamente aquí hablando de los grupos, vamos a hablar ahora de la estructura algebraica que nos interesa. Vamos a hablar aquí de esta estructura algebraica espacio vectorial, pero igual antes voy a hacer un pequeño paréntesis. Miren, denme un segundito. Creo que... no. Estaba revisando el documento que les quería compartir para esta sesión, el PDF, con un poquito más de profundidad, desmenuzado la teoría. Pero bueno, antes de hablar ya de dar la definición de espacio vectorial, quiero hablar de otra estructura algebraica que de hecho también es muy relevante y que va de la mano casi siempre que hablamos de espacios vectoriales, que es la que mencioné hace ratito, que se llama campo, o también en algunos otros textos le llaman cuerpo. Insisto, en este contexto son sinónimos. Igual que el grupo que vimos ahorita, que pues, es una operación con ciertas propiedades, un campo igualmente es una estructura algebraica, es decir, también es un conjunto, pero a diferencia del grupo, un campo tiene dos operaciones. Ahora, quiero hacer énfasis en una cosa, fíjense, la operación suma o la operación producto, la operación división que hacemos en un conjunto, es lo que llamaríamos una operación interna, digamos, ¿no? O sea, es una operación que se hace entre elementos del mismo conjunto. Puede que sea cerrada o no, eso no le quita su condición de interna, o sea, podemos tener una operación interna cerrada y una operación interna no cerrada, ¿no? Pero vamos, o sea, cuando me refiero a una operación interna, me refiero a que es una operación que se hace entre elementos del mismo conjunto. Entonces, en un grupo, la operación dada, que puede ser suma o puede ser cualquier otra, la operación dada es una operación interna. Bueno, en un campo tenemos un conjunto, pero en vez de tener una, tenemos dos operaciones internas. Las más comunes, las más típicas son la suma y el producto, pero no necesariamente tienen que ser por fuerza suma y producto. Pero bueno, si les viene bien como para pensar en dos operaciones, pues a lo mejor piensen en la suma y en el producto, ¿no? Entonces un campo recibe ese nombre, digamos, tiene el derecho de llamarse campo cuando es un conjunto con dos operaciones internas y ambas son cerradas, ambas son asociativas, ambas tienen elemento neutro, ambas cuentan con elementos inversos, es decir, el conjunto dado bajo cualquiera de las dos operaciones es un grupo. Es más, ambas operaciones son conmutativas también, es decir, un campo es un conjunto que con dos operaciones, bajo cualquiera de las dos es un grupo abeliano, pero además la segunda operación tiene la propiedad de ser distributiva respecto de la primera operación. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Miren, déjenme conectar aquí la tablet para poder usar ¿cómo se llama? El mouse. Regálame un segunditito, por favor, ¿eh? Mm, mm, mm. Tengo prendida la cámara.
Un segundo, un segundo. Ok. Esto debía haberlo hecho antes de iniciar la sesión, pero llegué a las carreras y de hecho ya hasta llegué tarde. Entonces, a ver, ¿cómo está aquí la cosa? Ah, ujú, ok. ¿Ya? Ahí estamos. A ver. Bien, insisto, un sí, un campo, entonces es un conjunto, vamos a decir un conjunto C, con dos operaciones. Miren, las operaciones son genéricas. Pudiera ser la misma operación que pusimos hace ratito, la operación esta y la operación estrellita, si quieren ustedes, ¿no? Ahí está, son dos operaciones arbitrarias. Ahora, ambas operaciones deben de ser cerradas, ambas asociativas, ambas conmutativas, ambas con elemento neutro, ambas con elementos inversos. La novedad es que se añade esta propiedad de bueno, la propiedad distributiva, pues, que implica que si yo tengo, vamos a decir, tres elementos del conjunto C, tres elementos del conjunto en cuestión, A, B y C. Y supongamos que los elementos B y C están siendo operados por la primera operación. Y el resultado de esta operado con la otra operación, con la segunda operación. Entonces, esto implica que puedo distribuir la operación estrellita respecto a la operación, a la primera que estoy aplicando. Digo, a lo mejor aquí con estos símbolos genéricos no les resulta tan familiar, pero estoy segurísimo de que si habláramos, por ejemplo, del conjunto de números reales, la primera operación fuera la operación suma y la segunda operación fuera la operación multiplicación, entonces es evidente a qué me refiero. Que si yo estoy sumando dos numeritos y esa suma la estoy multiplicando por otro número, entonces puedo distribuir el producto a lo largo de la suma. Ojo que es una propiedad del producto, no una propiedad de la suma. El producto se distribuye a lo largo de la suma. Entonces, es una propiedad del producto. Obviamente no todas las propiedades son distributivas respecto de otra. Por ejemplo, si en vez de tomar la operación producto, tomara la operación, vamos a decir, la operación potencia, ¿no? Pues es evidente que no es lo mismo, vamos a decir, no es lo mismo B más C a la A que B a la A más C a la A, ¿verdad? Eso lo aprendimos desde el kinder, si no es que desde antes. La operación potencia no es distributiva respecto a la suma, ni respecto a la resta. Pero, por ejemplo, la operación potencia, si tomáramos la primera operación en vez de la suma fuera, por ejemplo, la división, entonces la potencia sí es distributiva respecto a la división. Es evidente que si ustedes tienen el número B dividido por el número C y esto lo están elevando a la A, aquí sí pueden distribuir B a la A entre C a la A. ¿Me explico? O sea, es una propiedad de la segunda operación, pero que obviamente pues depende de quién sea la primera operación también. Es una propiedad de la segunda respecto a la primera operación. No sé si me expliqué, no sé si queda claro esto, camaradas. ¿Se entiende la idea? ¿O les hice muchas pelotas? No, sí se entiende. Sí. Bueno, entonces, si tenemos, vamos a decir, si tenemos un conjunto con dos operaciones
Ambas operaciones cerradas, asociativas, conmutativas, con neutro y con inversos. Y además la segunda es distributiva respecto de la primera. Ese conjunto y esas operaciones se llaman campo. ¿Cuántos campos conocen? Estoy seguro que por lo menos 2 campos conocen perfectamente. Uno de ellos es el conjunto de los números reales, específicamente con la operación suma y específicamente con la operación producto. Esas 3 cositas, los reales con la suma y el producto, son un campo. Pero no solo eso, por ejemplo, el conjunto de los números racionales con la operación suma y con con la operación producto también es un campo. Esas 2 operaciones tienen las mismas propiedades en el conjunto de los racionales. Por ejemplo, el conjunto de números complejos con la operación de suma de complejos y con la operación producto de complejos es un campo también. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, el conjunto de matrices con la operación suma de matrices y producto de matrices, esa no es perdón, esa no forman un campo, precisamente porque la multiplicación no es conmutativa. Tiene todas las demás propiedades, pero no es conmutativa. Entonces, pues vamos, eso le impide ser un campo, ¿no? Ahora, ¿por qué es relevante ¿cómo se llama? ¿Por qué es relevante la estructura campo? Bueno, porque precisamente lo que nosotros vamos a entender por la palabra escalar es cualquier elemento de un campo. Es decir, miren, si ustedes tomaron un curso de álgebra lineal antes, o algún curso de física, o algún curso en el que se mencione la palabra escalar, estoy casi seguro de que tomaron como sinónimo la palabra escalar con la palabra número real. Y bueno, pues sí, un número real puede ser un escalar, pero no es sinónimo. O sea, no todos los escalares son números reales. Lo digo una última vez para ahora sí pasar a lo que nos importa, los espacios vectoriales. Cada vez que ustedes escuchen en este curso la palabra escalar, estamos hablando de un elemento de un campo. No se queden con la idea de que un escalar es un número real. Digo, claro, puede ser, es un caso particular. Pero en muchas otras aplicaciones, por ejemplo, si ustedes tomaron algún curso de ecuaciones diferenciales lineales en el que se hable de ecuaciones con coeficientes variables, pues bueno, hay casos en los que llamamos escalares a los números reales, pero hay casos en los que les llamamos escalares a funciones. O sea, hay escalares que en ciertos contextos son funciones en vez de números reales. O en algunos otros casos, por ejemplo, quien llevó algún curso de variable compleja, muy probablemente haya trabajado, bueno, de hecho, es lo más seguro, que haya trabajado con escalares complejos, pues porque el conjunto de los complejos, con la suma de complejos y el producto de complejos, pues también es un campo. Entonces, también hay escalares complejos. ¿Vale? Entonces, ya está. ¿Qué es un campo? Ya quedamos, es una estructura algebraica con 2 operaciones internas, ambas cerradas, asociativas, conmutativas, con elemento neutro, con elementos inversos, y la segunda se distribuye a lo largo de la primera. Bien, ahora sí, vámonos a la definición de espacio vectorial. A ver, ¿cuál es la diferencia esencial entre un campo y un espacio vectorial? Resulta que también un espacio vectorial es un conjunto con 2 operaciones, igualito que un campo, solo que en este caso es una operación interna y una operación externa. En el campo ambas son internas, en el espacio vectorial una es interna y la otra es externa. Ahora, normalmente, y aquí sí esto es mucho más común, en los libros de álgebra lineal solemos trabajar específicamente con las operaciones suma, la primera, suma, y con la segunda, que es externa, con esta operación que se llama producto por escalar. Ojo,
Vean, de hecho, por eso se le pone nombre y apellido a esta segunda operación, porque si yo dijera producto simplemente, pues entonces uno asume que es una operación cerrada. Pues si digo producto, sin especificar más nada, pues estoy asumiendo que es un producto entre elementos del mismo conjunto. Pero vean que en este caso estoy siendo muy específico, estoy diciendo producto por escalar. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar un elemento del conjunto y un elemento fuera del conjunto, de algún campo K que propongamos nosotros. Puede ser reales, pueden ser complejos, puede ser cualquier otro campo, ¿vale? Entonces, esa es ¿cómo se llama? La diferencia número 1 entre campo y espacio vectorial. Ahora, pues obviamente el hecho de que la segunda operación, producto por escalar, sea una operación externa, pues implica que tiene otras propiedades diferentes a la primera operación, que es la suma, y que es interna. ¿Cuáles son las propiedades que cumple la primera operación, la suma, en un espacio vectorial? Las mismas que un grupo abeliano. Cerrada, asociativa, conmutativa, con neutro y con inverso. Ya está, ahí no hay más que batallar. Insisto en que la que cambia, las propiedades que cambian son las propiedades del producto por escalar. Podríamos decir que son 5 propiedades o resumirlas a 4 propiedades, porque en este caso, la propiedad, ¿cómo se llama? La operación externa, el producto por escalar es cerrada, es asociativa, tiene un elemento neutro que, pues bueno, en tanto que los escalares los estamos tomando de un campo, en un campo hay un elemento neutro para cada una de las dos operaciones, tanto para la suma como para el producto. Entonces, el escalar neutro del producto en el campo donde estamos tomando los escalares tiene que ser el mismo neutro que aquí en esta operación producto por escalar. A ver, ¿qué estoy diciendo? Que si yo estoy tomando los escalares del campo de los reales, en el campo de los reales hay un neutro multiplicativo, que es el número 1. Entonces, el número 1 real tiene que ser el neutro multiplicativo aquí en esta operación producto por escalar. Tiene que ser el escalar neutro multiplicativo. Ahora, si estoy hablando si estoy tomando los escalares del campo complejo, entonces en el campo complejo, en el campo complejo también hay un elemento neutro, no más que no es el número 1, sino es el número 1 más 0J, perdón, 1 más 0I. ¿Qué digo? O sea, resumido, sí es el mismo número 1 real, pero bueno, hablando de los complejos, pues es 1 más 0i. Entonces, en ese caso, si los escalares los estamos tomando del campo complejo, pues el escalar 1 más 0i es el que debe jugar el papel de neutro multiplicativo en esta operación producto por escalar. Entonces, cerrado, es asociativo, cuenta con elemento neutro, y además tiene dos propiedades distributivas. Tiene mucho sentido. Es un producto, pero es una operación externa. Entonces, por eso son dos propiedades distributivas. Miren, puede ser que yo esté sumando dos elementos del conjunto V y lo esté multiplicando por un escalar lambda del campo de donde esté tomando los escalares, del campo que yo quiera. Bueno, si ese es el caso, estoy sumando dos elementos del conjunto y esa suma multiplicándola por un escalar, entonces el escalar se distribuye a lo largo de ese producto, haciendo lambda por X más lambda por Y, ¿no? Sería, vamos, la vieja confiable, ¿no? Pero pudiera ser al revés, o sea, pudiera ser que yo esté sumando dos escalares, vamos a decir lambda y psi, que sean del campo, que sean dos escalares, y sea la suma de los escalares la que esté multiplicando por el elemento del conjunto V.
Bueno, pues en ese caso también el producto se distribuye X por lambda y X por psi, ¿sale? Son dos propiedades distributivas porque son dos elementos de conjuntos diferentes, escalares por un lado, y bueno, no es sorpresa, los elementos de un espacio vectorial pues se llaman vectores, ¿no? Entonces son dos propiedades distributivas porque estoy usando un vector, bueno, puede ser que esté sumando vectores, multiplicándolos por un escalar, o sumando escalares, multiplicándolos por un vector, ¿vale? No sé si me explico. ¿Se entiende? ¿Hay algún comentario al respecto? ¿He sido claro? Vale, muy bien. Ahora, Profe, sí, adelante. una duda, bueno, tiene que Sí, ver más o menos con el tema. sí. Eh, ¿Existe, por ejemplo, el producto externo entre dos números complejos? Producto externo. ¿A qué te Ajá. refieres con producto externo? No sé, es que, bueno, en la primera tarea que tuvimos de otra clase de aquí mismo del profe, Sí. nos pedían hacer pues un programita que hiciera el producto externo entre dos números complejos, Ajá. pero no, no sé, no me hacía como sentido. O sea, como que, pues no sé, me imaginaba su representación como polar, pero, o sea, pues según yo en el producto externo tienes dos vectores y tienes un vector que es perpendicular a los anteriores, y acá no me imaginaba cómo obtienes un otro número complejo que sea perpendicular a los dos anteriores, no sé. Y por eso, El producto cruz, dice aquí ajá, Carla. ujú, Bueno, yo no estoy seguro que, bueno, o sea, el producto cruz, el llamado así popularmente conocido por todos como producto cruz, es un producto es un producto vectorial que está definido en R3, ¿no? Para vectores de tres componentes específicamente, y el resultado es un vector perpendicular a los dos vectores que multiplicaste. Pero ese producto cruz es un producto, ¿cómo decir? A ver, no sé, Daniel, si tú recuerdas del curso de álgebra o de algún otro curso, esta palabrita de producto interno o producto interior, también algunas personas le llaman así, que es también llamado producto escalar. ¿Te suena? El producto punto, por ejemplo. sí, sí, sí. Vale, ese producto se llama producto interno porque es el producto de dos vectores que da como resultado un escalar. Ahora, existe producto externo, claro. Un producto externo es un producto que en vez de devolverte un escalar, te devuelve una matriz. Pero, por ejemplo, ese producto externo está definido para vectores de Rn. Yo no conozco un producto externo, y digo, es desconocimiento, no porque no exista, probablemente exista. Algo así como un producto externo, perdón, para complejos. Yo no lo conozco, pero vamos, sí te puedo decir que hay una distinción entre producto interno. Por ejemplo, si tú tienes un vector, vamos a decir que V es un vector de dos componentes, ¿no? Entonces, si tú tomas el vector V, V1, V2, y lo multiplicas por su transpuesto, o sea, lo que tendrías aquí sería, vamos a decir, U1. ¿Por qué estoy batallando? Déjame usar dame un segundito, para usar mi mouse. Ok, voy a quitar esto. Ok. A ver, por ejemplo, a lo que me refiero es a esto. Suponte que tienes un vector V1 y bueno, vamos a ponerle V y U. V y U. Vamos a decir que ambos son vectores en R2, ¿no? Entonces son el vector V1, V2 y el vector U1, U2. Fíjate, si tú haces un producto interno,
lo que vas a obtener es un escalar. Es decir, si tú haces, por ejemplo, el vector v punto el vector v transpuesto, lo que tendría sería v1 por v1 más v2 por v2, que es un escalar, es un número. Pero si lo haces al revés, por ejemplo, el vector v transpuesto por el vector v, lo que tienes es un vector v1, v2 por un vector v1, v2. Entonces, esto lo que resulta es una matriz cuadrada 2 por 2. Es v1 por v1, v1 por v2. Ay, v1. Lo siento. v1 por v2. Luego v2 por v1. Y luego v2 por v2. Entonces, a esa matriz que se obtiene ahí al final, que es una matriz simétrica y positiva definida, se le conoce como producto externo. Pero esto que yo conozco es para vectores en Rn y no para vectores en los complejos, pues. Entonces, no sabría si nos estamos refiriendo a lo mismo por producto externo. No sabría, Daniel. Esto es lo que yo De entiendo por hecho, producto en la externo. tarea justo decía, o sea, más bien producto cruz, no sé de dónde saqué eso de producto externo. Ok. Bueno, pues producto cruz, hasta donde yo sé, Daniel, el producto cruz es una operación vectorial en R3. Ahora, probablemente, e insisto, probablemente sea desconocimiento mío, probablemente exista algo así análogo como un producto cruz en los complejos, pero yo no, al menos yo no lo conozco así, no sabría. Igual, si me das chance, a lo mejor le investigo un poco y ahí te echo un mensajito. Muchas gracias, profe. Va que va. Igual y, porfa, si me lo puedes recordar, o que me pases el problema que les pusieron, igual como para darme una orientada, ¿no? Va, gracias. Va que va. Bueno, a ver, ¿cómo ven si hacemos una pequeña pausita? Miren, son 7:30. Si les parece bien, vamos a tomarnos unos 15 unos 10 minutitos, vamos por un poquito más de agua. 10 minutitos y regresamos para algunos ejemplos de espacios vectoriales, un poquito de subespacios y algunos ejercicios, ¿vale? 10 minutitos y regresamos. Bien, bueno, pues continuamos entonces. Vamos eh, déjenme compartir la pantalla un segundito. Aquí está. Listo. Bueno, pues vamos a continuar con esta definición. Insisto, la parte relevante, digamos, la parte que no nos conviene olvidar es, de entrada, pues la distinción que hay entre un espacio vectorial y un campo. De espacio vectorial, cualquier elemento de un espacio vectorial se llama vector, independientemente de si del conjunto en cuestión está formado por matrices, por vectores, por números reales, si está formado por funciones, por lo que sea. Si es un espacio vectorial, los elementos se llaman vectores. Si es un campo, no importa el tipo de campo que sea, sus elementos se llaman escalares. Ahora, ejemplos de espacios vectoriales, pues tenemos varios que son populares, que son conocidos. Aquí, de hecho, en el apunte, en las notas de este tema, les propongo algunos ejemplos de espacios vectoriales que son famosillos. Por ejemplo, este espacio vectorial Rn, llamado también espacio vectorial euclidiano. Este espacio vectorial Rn es muy famoso y digamos, pretende ser la generalización del espacio en el que nosotros aprendimos geometría, ¿no? O sea, cuando nosotros nos enseñaron geometría en el kinder,
pues nos enseñaron ciertas figuras geométricas, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y ciertas propiedades sobre esos objetos también. Por ejemplo, nos enseñaron que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados específicamente. Nos enseñaron, por ejemplo, que dada una recta y un punto externo a la recta, entonces por ese punto solo pasa una y solo una recta que sea paralela a la primera, a la recta dada, ¿no? O sea, todas esas propiedades de geometría que nos enseñaron en la primaria, en el kinder, son propiedades de objetos geométricos, de figuras geométricas que se dibujan en el plano. Típicamente, bueno, al menos en la primaria le solían llamar el plano cartesiano. Nosotros aquí le llamamos R2, que pues es eso, ¿no? El plano. Eje vertical, eje horizontal X, eje vertical Y. Pero bueno, ese plano se generaliza. Las mismas propiedades que tiene un triángulo de 2 dimensiones en el plano cartesiano, digamos, las tiene un triángulo en el espacio tridimensional. O sea, si aquí, no sé, con unas varitas, con unos lápices, los configuramos de forma tal que quede como un triángulo, pues los ángulos internos de ese triángulo en el espacio tridimensional igual, pues suman 180 grados. Ahora, digo que generaliza esta idea porque pues si nos vamos a R4, a R5 y en general pues a Rn, pues ya no hay interpretación geométrica, ¿no? O sea, ya no es posible representar geométricamente un triángulo de 4 dimensiones o de 5 o de 20 o de 1000, pero sus propiedades algebraicas siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Entonces, este es un espacio vectorial muy, muy popular y que de hecho, pues es prácticamente el espacio vectorial que utilizamos nosotros. Bueno, este y el que le sigue son los espacios vectoriales que más frecuentemente utilizamos en Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Tomen en cuenta, por ejemplo, que, o sea, eventualmente ustedes trabajarán con algunos algoritmos de Machine Learning, ¿no? Este, para hacer análisis de datos. Piensen, por ejemplo, que pues un conjunto de datos, una tabla en una base de datos, por ejemplo, una tabla, pues no es otra cosa sino una matriz, ¿no? A lo mejor nosotros las cosas que aprendemos a hacer en álgebra lineal, pues trabajamos con matrices relativamente chiquitas, ¿no? De 4 renglones, de 5 columnas, qué sé yo. Pero bueno, pues cuando tenemos un conjunto de datos, pues son matrices grandísimas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una imagen, por ejemplo, pues una imagen igual es una matriz, donde cada elemento de la imagen, cada elemento de la matriz, pues es un píxel con información de color. Entonces, finalmente, pues una imagen es una matriz numérica, ¿no? Y que pues obviamente no tiene 3 renglones o 4 columnas, pues tiene cientos, miles de columnas, ¿no? Dependiendo de la resolución de la imagen. Entonces, pues ya sea que estemos trabajando con tablas en bases de datos que sean, ¿cómo se llama? Tablas numéricas, pues, con datos numéricos, o que estemos trabajando con imágenes, por ejemplo, pues finalmente son vectores de Rn o matrices de valores reales. De modo que, por ejemplo, en una tabla, en una base de datos, una columna, ¿no? O un registro, un renglón, pues puede ser interpretado precisamente así, como un vector renglón, como un vector columna, y pues son vectores de Rn, ¿no? Si tenemos una tabla con 30,000 registros, entonces cada columna tiene 30,000 elementos, pues son vectores de ER 30,000, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta aclaración creo yo que es importante, digo, es relativamente evidente, pero bueno, más vale hacer esa aclaración. Nosotros en Machine Learning nos interesa mucho trabajar con vectores de Rn y con matrices, que bueno, otra forma de representar este espacio vectorial, creo que en otras notas, en otros apuntes, ya seguramente que les voy a compartir el próximo semestre,
en vez de utilizar esta notación, también suelo utilizar la misma letra R de los números reales. Y como superíndice, pues la dimensión, por ejemplo. Si ustedes se llegan a encontrar con una notación como esta que estoy escribiendo, como esta, pues estamos haciendo énfasis en que es una matriz M por N llena de números reales. Acá, pues, con esta otra notación, perdón, con, con esta otra notación, pues estoy hablando de matrices genéricas, ¿no? O sea, no necesariamente una matriz tiene que estar formada por números, obviamente. Pues digo, puedo tener matrices formadas por números complejos, desde luego, o, por ejemplo, si ustedes llevaron ecuaciones diferenciales en algún momento, a lo mejor recuerdan una definición, un tal Wronskiano, ¿no? O si llevaron algún cursito de cálculo vectorial, a lo mejor recuerdan una definición de un tal jacobiano, ¿no? Que pues son matrices donde sus elementos no son números, sino funciones o derivadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, en general, el conjunto de matrices, aquí específicamente el conjunto de matrices cuadradas formadas por números reales, es un espacio vectorial. Obviamente, hablando de la operación suma de matrices y de la operación producto por escalar que se hace para matrices. Esto ya lo he dicho 1000 veces, pero bueno, lo voy a decir una vez más. Recuerden que no nada más, para poder llamar espacio vectorial, no nomás estamos hablando de un conjunto, es el conjunto con sus operaciones. Entonces, pues bueno, yo aquí estoy obviando esa parte, es decir, les estoy diciendo que Rn es un espacio vectorial, estoy dando por sentado que es un espacio vectorial bajo las operaciones estándar en Rn, ¿no? O sea, la suma estándar de vectores en Rn y el producto por escalar estándar. Lo mismo si estoy hablando acá de matrices cuadradas de números reales, pues ese conjunto con la operación suma estándar de matrices y la operación producto por escalar estándar de matrices son un espacio vectorial. Lo mismo, este otro espacio vectorial es famosillo, el espacio vectorial P sub n de vectores de polinomios de grado n o menor. Miren, de hecho aquí acabo de notar, tengo que añadirle esa parte. Polinomios de grado n o menor. O sea, si ustedes, por ejemplo, se encuentran con esta notación, P sub 2, ese conjunto está haciendo referencia al conjunto de todos los polinomios de segundo grado, primer grado y grado 0, todos ellos metidos en la misma bolsita. Entonces, ese conjunto, polinomios de grado n o menor, con la suma estándar de polinomios y el producto por escalar estándar de polinomios, son un espacio vectorial. Y este otro que también es muy popular en análisis funcional, es muy, muy común trabajar con este espacio vectorial de vectores, de funciones continuas en el intervalo de menos infinito a infinito, funciones continuas en todo R. En este conjunto, por ejemplo, se encuentran todos los polinomios. O sea, creo que es evidente que este conjunto P sub n que acabo de describir, efectivamente este conjunto P sub n está metido aquí en este espacio vectorial. Pero no nada más eso, ¿verdad? Sino en ese espacio vectorial están todas las funciones seno y coseno, o sea, todas sus variantes de la función seno y coseno, todas las variantes de las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas en su dominio, obviamente, las funciones hiperbólicas, todas son continuas en los reales. Y bueno, digo, obviamente, por ejemplo, hablando de las funciones logarítmicas o de algunas otras que a lo mejor no son continuas en todos los reales, pues bueno, se tiene un caso particular de funciones que son continuas en un intervalo específico y solemos representarlo con este simbolito. Estas son funciones continuas específicamente en el intervalo a, b. Entonces ya dependiendo de quién sea ese intervalo, pues podremos ganar o perder vectores, ¿vale? Entonces estos son los espacios. Me brinqué
es un caso particular de un espacio que está metido en Rn, que se le conoce como el espacio nulo, que es un espacio vectorial muy chistoso porque está formado únicamente por un vector que, bueno, no es cualquier vector, es específicamente el vector 0 de Rn. O sea, el conjunto formado por el vector 0,0 y nada más por ese vector es un espacio vectorial. El vector formado por el vector 0,0,0 y solo por ese vector es un espacio vectorial también. Ahora, si se fijan, pues es posible, ya lo he dicho aquí, he puesto dos ejemplos, es posible tener un espacio vectorial metido en otro espacio vectorial. Aquí es más que evidente que este espacio nulo, al estar formado única y exclusivamente por este vector en Rn, es más que obvio que este espacio nulo está metido en este otro espacio vectorial. O sea, es un espacio vectorial, el espacio nulo es un espacio vectorial que me voy a encontrar adentro de Rn. Y lo mismo ¿no? El espacio vectorial de polinomios de grado n o menor es un espacio que está metido en este otro de funciones continuas en todo R. Entonces, sí, es posible tener un espacio vectorial guardado adentro de otro, y justo de ahí viene esta noción de subespacio vectorial. Vamos a revisar eso y con eso vamos a ir cerrando la... Bueno, es el último tema de esta sesión. Subespacios vectoriales. En esencia, esa es la idea, ¿eh? O sea, tener vamos, dado que un espacio vectorial es un conjunto, pues obviamente yo puedo formar subconjuntos de ese espacio vectorial. Ahora, dependiendo de los vectores que tome, es decir, por la forma en que estoy tomando el subconjunto, puede ser que ese subconjunto que haya tomado a su vez tenga la misma estructura de espacio vectorial, es decir, que cumpla con todas las propiedades que mencionamos hace ratito. En ese caso, se dice pues que es un subespacio. Vamos a decir, supongamos que ya tenemos un espacio vectorial, vamos a llamarle V, que ya de antemano sabemos que es un espacio vectorial. Ya no hay que averiguarlo, lo sabemos, es un espacio vectorial. Y supónganse que agarramos un subconjunto no vacío, obviamente que tenga al menos un elemento, un subconjunto S, vamos a llamarle, de nuestro espacio vectorial V, que cumpla con estas cuatro propiedades, que podamos garantizar que es cerrado bajo la suma y que es cerrado bajo el producto por escalar también, y que además el subconjunto S, a la hora de haberlo formado, no hayamos dejado fuera ni el elemento neutro ni los elementos inversos. Si verificamos que esas cuatro propiedades se cumplen, yo les garantizo que las otras restantes se cumplen por default. Piensen en esto. Si yo tengo un espacio vectorial V, digamos, que ya tengo la garantía de que lo es, entonces yo tengo la garantía de que se cumplen todas las propiedades. Tengo la garantía de que la suma es cerrada, de que la suma es asociativa, de que el producto por escalar es asociativo. Eso ya lo sé. Pero a la hora de tomar el subconjunto S, según el criterio que yo siga para decir cuáles sí entran al subconjunto S y cuáles se quedan fuera, dependiendo de eso, pudiera ser que deje fuera, por ejemplo, al elemento neutro, al vector 0. En V existe, porque es un espacio vectorial y esa es una condición, que el neutro de la suma exista. Pero a la hora de tomar el subconjunto, si lo dejo fuera, el subconjunto S no va a contar con esa propiedad, no va a tener un elemento neutro para la suma. Entonces, ya aunque lo quiera, ese subconjunto S no puede ser espacio vectorial porque le falta ese elemento neutro, ¿no? Ahora, lo mismo puede ser que según el criterio que siga para formar al subconjunto S, igual y meto al elemento neutro, pero quizás se queden fuera o todos o algunos elementos inversos.
Entonces eso lo tengo que verificar. Esas propiedades sí pudieran perderse dependiendo de la forma en cómo forme el subconjunto S. Pero hay otras propiedades que el subconjunto S, independientemente de la forma en que lo tomemos, en que lo formemos, hay otras propiedades que se garantizan, que las hereda, digamos, ¿no? Las hereda del conjunto V. Por ejemplo, si el conjunto V es un espacio vectorial, tenemos garantizada por ejemplo, la conmutatividad de la suma. Entonces, si yo tomo un subconjunto S, no porque sea un subconjunto se va a perder esa propiedad. Si la suma es asociativa, en el subconjunto S lo sigue siendo. No cambia la definición de suma. Son los mismos vectores. Bueno, son unos cuantos, pues, pero si son asociativos en V, pues son asociativos en S también. Todas las demás también, ¿no? O sea, que si el producto por escalar es distributivo o tiene dos propiedades distributivas, en el subconjunto S, esas propiedades se siguen cumpliendo. Entonces, por eso esta definición nos pide que para verificar que un subconjunto S es un subespacio de otro espacio vectorial V, nos pide que verifiquemos nada más estas cuatro propiedades. Las decimos nuevamente, aquí están en la definición. Son las dos propiedades de cerradura. El conjunto S debe de cumplir las dos propiedades de cerradura para la suma y para el producto por escalar. Y además deben existir los elementos neutro e inverso. Garantizando esas cuatro propiedades, ya tenemos garantizadas el resto y por lo tanto ese subconjunto S es a su vez un espacio vectorial. Se le llama simplemente subespacio de V. Y pues digo, obviamente hay muchos subespacios vectoriales que son famosos. Sin ir más lejos, el espacio nulo que está metido en Rn es un subespacio de Rn. El espacio vectorial de polinomios de grado n o menor es un subespacio del espacio vectorial de funciones continuas en R. Y hay otros tantos, ¿eh? O sea, hay algunos otros que de hecho reciben el nombre de subespacios propios porque ni son el espacio nulo, ni son todo el espacio vectorial completo. Por ejemplo, el eje horizontal y el eje vertical en R2 son subespacios de R2. Piénsenlo, es de hecho bastante sencillo mostrarlo. Déjenme, me conecto desde acá, un segundito. Voy a cancelar un poco la pantalla y ahorita la vuelvo a compartir. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, se supone, bueno, echen la imaginación, supónganse que eso es R2, ¿no? Entonces, a ver, ¿están de acuerdo conmigo en que cualquier vector de el eje horizontal específicamente va a tener la forma, pues algún valorcito V1 para la X, digamos, para su primera componente, y la segunda componente va a ser 0 forzosamente? Entonces, piénsenlo, si yo tomo dos vectores del eje horizontal, digamos V1, 0 y por decir U1, 0, y los sumo, el resultado es un nuevo vector, que en la primera componente, digo, siguiendo la suma estándar, en la primera componente va a ser V1 más U1, y en la segunda componente va a ser 0 también. O sea, es un nuevo vector que también cae en el eje horizontal. Con esto probamos que en el eje horizontal se cumple la cerradura de la suma. Tomo dos vectores del eje horizontal, los sumo, el resultado es otro vector sobre el eje horizontal. Piensen que ocurre exactamente lo mismo si en vez de sumar dos vectores sobre el eje horizontal, multiplico
un vector sobre el eje horizontal, por ejemplo, este vector azul, por algún escalar k arbitrario. Siguiendo la operación producto por escalar estándar, esto sería k por v1, k por 0, o sea, 0. ¿Qué fue lo que hice? Tomé un vector sobre el eje horizontal, arbitrario, no fue uno en específico, no fue 1,0 o 2,0, fue v1,0. Lo multiplico por un escalar arbitrario, no fue 8 ni 13, fue k. Y podemos ver que el resultado, independientemente de quién sea la primera componente, tiene una segunda componente 0. Entonces, tomo un vector del eje horizontal, lo multiplico por un escalar, el resultado cae sobre el eje horizontal, es cerrado bajo el producto por un escalar. Además, es más que evidente que este eje horizontal efectivamente cuenta con un vector neutro aditivo. ¿Quién es? Pues el vector 0,0, que no me pueden negar que el vector 0,0 es un vector sobre el eje horizontal. Miren, tiene su segunda componente 0. Ya está. Entonces ya llevamos 3 propiedades. El eje horizontal es cerrado bajo la suma, es cerrado bajo el producto por escalar, cuenta con un elemento neutro, que es este vector, el 0,0. Y por último, cada vector sobre el eje horizontal tiene su propio inverso sobre el eje horizontal también. Piensen en que si yo tomo un vector arbitrario sobre el eje horizontal, vamos a decir, v1,0, existe otro vector también sobre el eje horizontal, también sobre el eje horizontal, tal que, al hacer esta suma, el resultado que se obtiene es el neutro, es decir, es el vector 0,0. Y creo que es evidente quién es ese vector rojo. Es el vector menos v1,0. Independientemente de quién sea este valorcito v1, si yo pongo ese mismo valorcito negativo, es su inverso aditivo y está sobre el eje horizontal. Entonces, eso prueba que el eje horizontal en R2 es un subespacio de R2. Ya no tengo que probar las demás propiedades. Cerrado bajo la suma, cerrado bajo el producto por escalar, cuenta con neutro y tiene elementos inversos. Es un subespacio de R2. Y de la misma manera pueden probar que esto también es verdad para el eje vertical. Vamos a... Ahí está. El eje horizontal y el eje vertical en R2 son subespacios de R2. Y es más, cualquier recta que pase por el origen es un subespacio vectorial. Miren, hay un ejemplo muy claro. Piénsenlo. Va de nuevo la pizarra. Echen la imaginación y esto es R2. Piensen, por ejemplo, en esta recta que pasa por el origen. Vamos a suponer que es la recta Y igual a 2x, por ejemplo, ¿no? O bueno, si les parece bien en su forma lineal, para que sea un poquito más acorde con lo que hemos visto hasta ahora, esto sería exactamente lo mismo que escribir 2x menos y igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean, cualquier punto, cualquier pareja de puntos que estén sobre esta recta, si lo sumamos, satisface también a la recta. Vean, por ejemplo, supónganse que el valor de x vale 1. ¿Están de acuerdo con eso? Que el valor de y es 2. Es decir, el punto 1,2 es un punto sobre esta recta negra. Y de igual manera, por ejemplo, si la x valiera 3, la y valdría 6.
Es decir, el punto 3,6, pues también está sobre la recta. Y eso lo pueden verificar fácilmente. Digo, es más que obvio, pues vean de dónde lo sacamos esos valores, ¿no? Pero digo, es también obvio que si el valor de X lo pongo aquí y el valor de Y lo pongo acá, efectivamente satisface la igualdad. Lo mismo la otra pareja, si pongo la X aquí y pongo la Y acá, pues obviamente me va a dar 0. Bueno, ahora lo interesante es qué pasa si esos dos puntitos que están sobre esta recta negra los sumo. Si los sumo, tendría, por ejemplo, en este caso, estos dos puntitos específicos, tendría 1 más 3, 4, 2 más 6, 8. Y obviamente, si ustedes ponen un 4 aquí y ponen un 8 acá, la igualdad se satisface también. Yo aquí puse un ejemplo. Esto no demuestra nada. Esto, pues, es un ejemplo. Esta pareja de puntos 1,2 y 3,6, pues bueno, vemos que su suma también es un punto sobre la recta. Pero esto en general, ¿eh? O sea, no nomás para estos puntos. Si toman 2 puntos sobre esta recta y la suman, el resultado es otro punto sobre la recta. También es obvio que si tomo alguno de los puntos, por ejemplo, el punto 1,2, y lo multiplico por un escalar, por ejemplo, por el escalar 3, vamos a decir, obtengo un nuevo punto que también está sobre la recta. Esto no nada más pasa con este punto 1,2 y con el escalar 13. O sea, yo puedo proponer cualquier punto sobre la recta y al multiplicarlo por otro escalar cualquiera, el resultado es un nuevo punto sobre la misma recta. Entonces, cerrada bajo el producto por escalar. Más aún, creo que es más que evidente que esta recta cuenta con un elemento neutro aditivo. Si pasa por el origen, quiere decir que si yo pongo un 0 aquí y un 0 acá, se satisface la igualdad. Es decir, el punto 0,0, el neutro aditivo, es un punto sobre esta recta. Esta recta cuenta con elemento neutro y obviamente cualquier punto tiene su inverso aditivo. Hace ratito yo les había puesto estos dos puntos, 1,2 y 3,6. Piensen, ¿quién sería el inverso aditivo de 1,2? Pues sería menos 1,2. Perdón, menos 1, menos 2. Si sumo estos dos vectorcitos, me va a dar el vector 0. Entonces, efectivamente, son inverso aditivo uno de otro. Y obviamente, si yo pongo la X aquí y pongo la Y acá, pues también satisface la igualdad con el 0. Es decir, cada elemento de la recta tiene su propio inverso aditivo que también está sobre la recta. Entonces, esta recta y igual a 2x, o bien la ecuación 2x menos y igual a 0, es un subespacio de R2. No sé si esto queda claro, camaradas. No sé si se entendió la idea o les hice muchas pelotas. No, sí se entendió. Vale, entonces, ¿cómo se hace? Entonces, regresemos acá. ¿Está? Muy bien. Si nos vamos a R3, igual R3 tiene varios subespacios vectoriales. Lo mismo en R3, el eje X, el eje Y, el eje Z, cada uno por separado, son subespacios de R3. El plano XY, digamos, si ubican R3, el piso es un subespacio de R3 y las paredes, el plano XY, perdón, el plano XZ y el plano YZ son subespacios de R3 también. Y aquí está. Y en general, cualquier recta de R2, cualquier recta en R3 o cualquier plano en R3 que pasen por el origen son subespacios de R2 o de R3 respectivamente.
Último ejemplo. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, hay dos opciones. O tiene solución única, y en ese caso es la trivial, o sea, el vector cero, o bien tiene infinitas soluciones. Bueno, pues en cualquiera de los dos casos, el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es un espacio vectorial. De hecho, es un subespacio de Rn. Por ejemplo, si tenemos un, ¿cómo se llama? Un sistema de ecuaciones homogéneo, vamos a decir, de dos ecuaciones, perdón, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, el conjunto solución puede ser o el vector 0,0,0, que es el espacio nulo, y por lo tanto es un subespacio de R3, o bien es un conjunto de infinitos vectores, entre ellos el vector 0, obviamente, y que es un subespacio de R3. Y en general, o sea, esto no nomás en R3, en Rn, si tengo un sistema de ecuaciones lineales homogéneo de n incógnitas, el conjunto solución es un subespacio de Rn, ¿ok? Esa es más o menos la idea. No sé si me expliqué hasta aquí, más o menos, no les he hecho muchas pelotas. Vale, bueno, pues miren, en este documento, que ahorita mismo se los voy a compartir en el sitio del curso, en este documento tengo la segunda parte que me interesa revisar con ustedes, pero eso me interesa revisar en la siguiente sesión. Quiero revisar cuatro definiciones que son importantes. Esta definición de combinación lineal, que en realidad es muy, muy sencillita. La definición de conjunto generador, la definición de espacio generado, la de independencia lineal, entonces no son cuatro, son cinco. La de independencia lineal y la de base de un espacio vectorial. Son definiciones que conocemos del curso de álgebra lineal, son muy básicas. Pero bueno, me interesa que queden bien comprendidas estas definiciones porque pues, prácticamente todo lo que vamos a ir diciendo en el curso de álgebra a partir del siguiente semestre, perdón, en el curso de mates avanzadas en el siguiente semestre, pues todo gira en torno a espacios vectoriales, subespacios vectoriales, bases, conjuntos linealmente independientes. Entonces, primero, antes que nada, me interesa que ustedes más o menos sepan distinguir, sepan cómo saber que estamos ante un espacio vectorial y cuándo no. En este documento, ya después de estas definiciones, que son las que vamos a checar la siguiente sesión, he propuesto algunos ejemplos y algunos problemas. Estos ejercicios que están resueltos en clase, traté de ser lo más profundo y lo más detallado en el proceso y en la reflexión para la solución. Les puse unos cuantos. Y al final, vean, he tratado de ser como bastante explícito. Y a partir de la página 10 y 11, les estoy proponiendo algunos ejercicios de tarea. Son 10 problemitas de tarea. Entonces, miren, con lo que vimos en esta sesión, en teoría deberíamos poder resolver hasta el problema 7. ¿Sale? Entonces les voy a pedir lo siguiente, miren. Ya les mencioné hace ratito, tengo habilitada la tarea de sistemas de ecuaciones lineales en la plataforma. Va a estar abierta el resto del día, perdón, el resto de la semana. Se cierra el próximo viernes 27. Número 2, les voy a compartir la notebook con el problema de la pseudoinversa. Eso en un ratito que esté listo les aviso por el WhatsApp. Entonces, es la segunda tarea. Hay que resolver el problema, bueno, los problemas que vienen en esa notebook. Y tercer problema de tarea sería resolver hasta el problema número 7 de este documento del tema 2, que ahorita mismo lo voy a subir al sitio del curso. Todavía tenemos tiempo de la sesión de hoy. Si ustedes quieren revisar este documento
y empezar a resolver los problemas. Yo aquí me voy a quedar conectado para que si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a estos problemas, pues les pueda echar la mano, ¿vale? Déjenme subirlo entonces. Y bueno, pues tienen 3 tareas, bueno, 2, hasta ahorita 2, porque no he subido la notebook de la pseudoinversa. Pero bueno, pueden iniciar con estas tareas de una vez. Y en caso de que tengan alguna duda, pues aquí mismo las podemos tratar. ¿Vale? No sé si me he explicado. ¿Algún comentario, alguna duda? Perdón, profe, se me trabó ¿cuál era la primera tarea? La primera tarea es la actividad que tenemos en la plataforma, la que les enseñé al inicio de la sesión, que Ah, sería el quiz, exactamente. Esta que están viendo aquí en pantalla, que está abierta hasta el día viernes próximo, ¿vale? La segunda es la notebook, que no la he subido todavía. En un ratito les aviso cuando ya esté. Y la tercera son los problemas del 1 al 7 de este documento que voy a subir justo ahora. perfecto, gracias, profe. Va que va. Bueno, entonces, déjenme subirlo. Mientras, si me hacen favor de ir prendiendo su camarita para tomar la asistencia. Y enseguida lo... A ver. Un segundito, ¿eh? Estoy subiendo esto porque si no me va a pasar como la vez pasada, que nomás les dije que sí, pero no lo hice a la mera hora, para no retrasarnos más. Aquí están. Ok, ok. Vale, a ver, miren, antes de la asistencia les muestro. ¿Dónde está? Aquí está. Acá está el cuestionario es este, y abajito del cuestionario está el recurso tema 02, espacios y subespacios vectoriales. Si le pican aquí, se abre el documento que estuvimos trabajando ahorita aquí en la clase, ¿vale? Que sería este de acá. Entonces, los problemas vienen hasta la página 10. Pueden empezar por donde ustedes gusten para resolverlos. Y pues si tienen alguna duda, ahí me echan un grito, ¿vale? Va que va. Ahora sí, vamos a tomar la asistencia. Un segundito. Ok. Vale, pues.